Bueno, ya con todo lo que dijeron las compañeras, a mí me toca un poco la reflexión, que un poco lo estoy diciendo en los medios cuando me toca hablar, que nosotros como organización de derechos humanos y como que somos la generación, digamos que de los 60, ni siquiera de los 70, ¿no? Nos toca decir alerta, nos toca decir un llamado de atención, porque esto no solamente ocurrió acá, ni está ocurriendo en la Argentina, está ocurriendo en la América Latina. O sea, creemos nuevamente que estamos por enfrentar situaciones de las cuales los candidatos estos que hablan de la ultraderecha no son más que el resultado de lo que está pasando en otros países de América Latina. Y lo que pasó en otras etapas. Cuando nosotros hablamos del Plan Cóndor, no es extraño hoy la planificación que se está dando en distintos lugares de América Latina, donde Argentina es un lugar clave. Y lo fue también en el pasado. Porque esta generación de los 60, porque en realidad las organizaciones armadas y la gente combativa, y las grandes protestas multitudinarias y lo que fue el Cordobazo, viene de una militancia, ¿no es cierto?, de donde acompañamos que eran insurrecciones, pero que fueron construyendo una idea revolucionaria de un país socialista, porque ahí se plegaron sectores de la Iglesia del Tercer Mundo, ahí se plegaron la CGT, los argentinos, en los grandes combates que se dieron urbanos en distintas ciudades donde hubo muchos muertos, en los 60, en el Longaniato, fueron creando el espacio necesario para hablar del movimiento de liberación nacional, que además se estaba dando en otras partes del mundo, viniendo un poco con la Revolución Cubana, y viniendo un poco con la guerra de Vietnam, y viniendo un poco por los grupos hippies, y viniendo un poco por los grupos negros que reivindicaban la negritud. Entonces, eso fue creando en esos jóvenes de 20 años, de 20 y pico de años, la necesidad de hacer un proceso de liberación nacional. Por lo tanto, también la contraofensiva del golpe de Estado. Y no es casual que en este momento se está dando un poco las mismas situaciones. Porque no es casual lo que pasó en Chile, no es casual lo de Lula, lo del Evo en Bolivia, que tuvo bastante significación lo que hizo el gobernador de Jujuy cuando ayudó al proceso del golpe de Estado. No es casual lo que está pasando con Petro, que le están limando el piso precisamente diciendo que fue un ex guerrillero, acusándolo al hijo. No es casual lo que pasa con el Ecuador, con Perú, que tienen un presidente preso. Bueno, yo como generación no dejo de ver ciertas características y similitudes de estos nuevos misioneros de la derecha que se está dando también en Europa. Porque las características con que se presentan son muy similares, porque no olviden ustedes como generación, por eso yo digo que la generación actual tiene que un poco no solamente hacer memoria como un recordatorio, sino una memoria de hechos, de situaciones, estudiar un poco las cosas para ver cuáles son los síntomas que se están viendo en la actualidad. Porque Hitler no llegó por el voto popular. Llegó por el voto popular por una crisis económica tremenda y que muchos de los capitales que manejaban Alemania en ese momento eran capitales judíos. Entonces, evidentemente, llegó con las promesas que a veces tenés una similitud hasta en la imagen, ¿no es cierto?, de lo que está tratando de seducir a la juventud actualmente. No hay propuestas, no hay proyectos, pero sí cambiemos todo, porque lo que hay no sirve. Entonces, como hay una crisis realmente en América Latina, y no es casual la crisis tampoco, porque nosotros nos cansamos de ver y analizar la pobreza, pero no analizamos la riqueza, quienes concentran la riqueza.
porque en la pandemia creó grandes monopolios multinacionales que ya ni siquiera es un país. Hay determinados países que de alguna manera dan la línea política, como está pasando con la OTAN, pero no es casual, ¿no es cierto?, esta línea que habla de que los pobres, que el Estado no sirve, que no resuelve el problema de la gente. Y la gente se empieza, por supuesto, en la cosa inmediata, porque tiene que pensar en la olla popular que hace ese día. Entonces, también se olvidó el Estado, supuestamente en la Argentina, los 40 años de democracia, de concientizar y formar la gente, ¿no es cierto? Nosotros ganamos una batalla, pero que nos costó mucho, habiendo empezado la democracia, tratar de revertir, ¿no es cierto?, de que gente que luchó y que murió no eran solamente guerrilleros que había que matar, sino que era todo un pueblo que pensaba en otro modelo de país, que se estaba dando en América Latina, porque el golpe de Chile no era casual tampoco, ¿no es cierto?, cómo van matando todas las rebeliones que se iban dando en América Latina. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Que nosotros, además de hacer todo este tipo de actos de recordatorio, tenemos que tomar una actitud militante más concreta y más precisa y con mayor información. Porque, ¿cómo puede ser que estas personas, o la Villarroel, que ya tiene libros escritos y que es diputada hace 2 años, recién la gente se está enterando de quién es? Cuando la señora esta escribió un libro reivindicando el terrorismo de Estado, o la Pando, que tiene una organización incluso apoyado por sectores de multinacionales. Entonces, Milei no salió de la nada, ya es diputado hace 2 años. ¿A dónde está la militancia en la Argentina de los distintos sectores que recién nos enteramos quiénes son? Porque está bien, yo soy del montón, no puedo saber exactamente todo lo que están diciendo ahora, de dónde viene y quién los financia. Pero los gobiernos, las estructuras de gobierno que nosotros decíamos que respondían a la democracia, ¿a dónde estaban que no se enteraron de todo esto? ¿No es cierto? Peleando por los problemas salariales, peleando por la olla popular, peleando por los distintos, peleando por los derechos de las mujeres, por los derechos de acá, los derechos de allá, pero derechos totalmente aislados y no integrados, porque nosotros hemos quedado como un resabio del pasado, los derechos humanos. ¿No es cierto? O sea, ¿para qué vamos a tener que recordar todo eso? Es un motivo de conflicto. Miren las cámaras de diputados de Salta, no dicen nada. La ley de la memoria duerme porque no hay que hacer memoria, porque la memoria despierta, trae como por supuesto posturas políticas e ideológicas. No es la memoria nostálgica. Entonces, acá se intervino una provincia en el 74, pleno gobierno de Isabel Perón, por subversiva, y junto con Salta muchas otras provincias. Se intervino la universidad, yo estudiaba antropología, y en septiembre del 75 ya estaban allanando casas, 74, 75, nosotros somos parte del operativo Independencia. Nadie habla del operativo Independencia. Todavía hay cuerpos que se están desenterrando. A mi padre lo identifica en el Pozo de Vargas, un abogado penalista, defensor de presos políticos que lo secuestran en Santiago del Estero y aparece en Pozo de Vargas. A mi hermana la matan en diciembre del 75 porque ella sí formaba grupos armados, pero nunca recuperamos su cuerpo. Participa en Monte Chingolo. ¿Por qué la gente dice estos guerrilleros del Monte Chingolo en diciembre del 75? Porque ellos sabían que se venía el golpe, si el golpe ya estaba preparado con Isabel. 4 años de una supuesta democracia que todo el mundo se peleaba con todos, ¿no es cierto? Porque había que defender si la CGT, si Suchi, si el otro. ¿Ah? Y entonces muchos de los sectores clandestinos salieron, ¿no es cierto?, de la clandestinidad, y así los fueron masacrando y los fueron buscando en distintos lugares. Y no le digo solamente
la gente que formaba las organizaciones armadas, sino dirigentes campesinos, dirigentes obreros, dirigentes sociales, docentes, etc. Iban a buscar su casa porque la gente se identificó creyendo que llegaba un momento de democracia con Perón. Pero hubo la masacre de Ezeiza y Perón dijo, yo no quiero los rojos acá. Perón dijo, yo quiero que se depure de todo lo que es el comunismo, el peronismo no tiene que ser comunista. Cosa de acusaciones permanentes entre los sectores nos llevó a la disgregación que después permitió el golpe de Estado. Ese golpe de Estado que fue tremendo, sangriento, pero previo a eso, los 3 años anteriores, todos actuaban en forma clandestina y los gobiernos de las cámaras de diputados y senadores, acuérdense que quien firma el decreto de exterminar la subversión, ¿quién fue? Luder. Quien firma y era presidente de la Cámara de Diputados, ¿quién era? Cafiero. Entonces, no nos engañemos, compañeros, tenemos que saber un poco de esta memoria para saber a dónde estamos parados ahora. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora que nos estamos enterando de lo que estamos por venir? Entonces, si nosotros no recuperamos esa mística, si nosotros no sabemos recuperar las nuevas generaciones en una lucha, ¿cómo puede ser que estas personas que hablan del nazismo, de que van a quitar todos los derechos, ganen las elecciones? Pero porque la gente y el pueblo no se enteró, porque nadie se dedicó a decir qué es lo que está pasando. ¿Ah? Los gente jóvenes solamente miran las redes sociales, ya no leen un libro. Entonces el loco que aparece en las redes sociales es el tipo que les promete el oro y el moro. Entonces yo les digo, a mí me allanan la casa buscando docentes de la universidad. Y ahí empezó la matanza de los docentes de Salta. Pero Salta estaba dentro de una región que se llamó Operativo Independencia. Pero además, la Operativo Independencia estaba dentro de un país. Y un país estaba dentro de un continente. Entonces aprendamos a ver no solo el vecino y al lado, sino empezamos a ver integralmente qué es lo que está pasando y cuál es el proyecto que tiene la ultraderecha y el nazismo para nuestro país. Nada más.